Los mercados se mostraban optimistas ante el, aunque frágil, alto al fuego entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, las conversaciones programadas para el fin de semana han terminado sin un acuerdo. Esto hace que los mercados tengan que volver a descontar el peor escenario posible antes de la apertura. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es domingo 12 de abril de 2026 y sin duda la noticia del día, la noticia que hay que tener en cuenta y que condicionará la apertura de los futuros, tanto de la renta variable como del resto de los mercados, son las conversaciones falladas entre Estados Unidos e Irán y que ahora Estados Unidos bloqueará también todo lo que pase desde Irán por el estrecho de Hormuz. Hay muchas novedades, pero evidentemente los derivados del fin de semana ya están reaccionando a la baja renta variable, al alza los precios del petróleo. Hasta ahora el rally de las últimas 2 semanas ha sido magnífico, pero se había llegado al punto más sencillo, impulsado por los flujos mecánicos. A partir de aquí también hay grandes nubarrones como el software, como el crédito privado o como la liquidez restrictiva que empiezan a afectar. Por tanto, en este vídeo vamos a fijar un poco las claves tanto de las novedades como de los nubarrones anteriores y determinar cuáles son los niveles clave para la semana. No me entretengo más, vamos con ello, pero antes, por favor, si me estás viendo desde YouTube, te agradezco mucho que te suscribas al canal para que no te pierdas nada. Y si me estás viendo desde Spotify, también te agradezco que sigas al canal y que lo apoyes con 5 estrellas. De esa forma, el contenido puede llegar a más gente. Así que nada, dicho esto, vamos con el vídeo. Vamos a empezar un poco analizando el cierre de la última semana de Wall Street. Una segunda semana con gran fortaleza, con subidas también en torno al 3% en la mayoría de índices americanos, muy similar o incluso un poco superior al alza que vimos la semana pasada, sobre todo impulsado por esa noticia de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, un alto al fuego de 14 días que ya parece que ha sido truncado en las primeras conversaciones, aunque bueno, de momento parece que todavía queda tiempo. Veremos a ver si no se rompe antes, que ya estaba a punto de romperse durante esta semana. Fíjense, porque tanto S&P 500 como Nasdaq ya están prácticamente planos en lo que va de año y el Russell 2000 sigue ganando un 6%. En cuanto a capitalizaciones bursátiles, el sector, en cuanto a sectores, el sector líder es sin duda la energía, pero la última semana ha tenido un poquito más de debilidad. Materiales básicos sigue mostrando fortaleza, sobre todo ayudado por una buena semana y gana un 14% en el año. Luego los otros dos sectores que mejor o que completan el podio lo que va de año son utilities y sector industrial. Sobre todo el sector industrial que ha tenido un fuerte repunte esta semana impulsado por ese alto al fuego. En cuanto a capitalizaciones bursátiles, los 7 magníficos han tenido una gran semana, pero todavía siguen en negativo en lo que va de año. Fíjense que son las micro y las pequeñas compañías, también las medianas, las que están liderando. En cuanto a otros activos, pues bueno, los materiales básicos han recuperado terreno, especialmente los metales preciosos, y también hemos observado cómo los precios del petróleo y por ende el sector energético han tenido un poco más de debilidad. Los índices europeos ya recuperan ampliamente el positivo en lo que va de año, igual que el Nikkei japonés, que ha subido un 7% en lo que va de año. Infografía cortesía de los amigos de Moran Capital, que os dejo abajo en la descripción todos los enlaces. Dice Deutsche Bank, el manual volvió a funcionar. Si el suelo del pasado lunes se mantiene, el mercado de renta variable habría vuelto a seguir el patrón observado en anteriores shocks geopolíticos. Caídas bruscas, pero sorprendentemente de corta duración, seguidas de rebotes en forma de V. La verdad que sí, sorprende lo bien que se ha seguido ese patrón. El principal índice americano, el S&P 500, se encuentra ahora de nuevo dentro del estrecho rango que predominó durante los 4 meses previos al conflicto. Fíjense que ha vuelto un poco a ese entorno y ahora repasaremos un poco lo que está impulsando, sobre todo un empuje
mecánico, tanto de cierres de cortos como de presión compradora a los fondos seguidores de tendencia y fondos sistemáticos en general, pero sí que es cierto que a partir de aquí pues se necesita algo más. Evidentemente, si el conflicto de Irán no ayuda, que parece que no está ayudando, y el resto de nubarrones, software, crédito privado, liquidez restrictiva tampoco están ayudando, pues lo más normal es intuir que podemos quedarnos en este rango lateral con sustos a la baja, sustos al alza de forma un poco más prolongada. Fíjense, todos los principales índices llegaron a subir entre un 3 y el 4%, con el Nasdaq liderando y el Dow Jones un poquito más rezagado. El S&P cerró en rojo, poniendo fin a su racha alcista de los últimos días, esto el viernes, pero ha subido más de un 3% durante 2 semanas consecutivas. Esto es una señal bastante alcista. Fíjense que la rentabilidad es superior a la media en todos los ámbitos y el índice registra un alza a un año después en el 86,7%. Es decir, siempre que el S&P ha rebotado o ha subido un 3% durante 2 semanas consecutivas, no siempre, pero sí que es cierto que a medio plazo suele ser una señal de bastante fortaleza. Aquí podemos ver un poco el track record, ¿no? El backtesting. Mientras que el Nasdaq terminó en verde por 8º día consecutivo el viernes, la racha más larga desde 2023. El Nasdaq 100 también tiene un poco de track record con esto, y es que acumula 8 sesiones consecutivas al alza con una ganancia total del 9,4%. Si comparamos esto con las 7 ocasiones anteriores, observa que ha generado rentabilidades a corto plazo muy positivas. Un aumento del 2,5% 2 semanas después y del 4% un mes después, con una tasa de acierto superior al 85% en ambos casos. Vamos, que la tendencia que estamos observando históricamente tiende a continuar, pero bueno, veremos a ver qué ocurre esta vez. Dentro de los sectores, bueno, pues la tecnología, servicios de comunicación, cíclico y especialmente industriales han tenido una muy buena semana. Curiosamente, son sectores que se vieron más afectados durante esta época del conflicto, pero que lo estaban haciendo muy bien hasta ese 27-28 de febrero que inició el conflicto. Eso sí, por ejemplo, dentro de la temática o dentro del sector tecnológico hay temáticas como el software o la ciberseguridad que son grandes nubarrones en este momento y que ya hemos especificado en el vídeo de ayer todo lo que ocurre a su alrededor, pero de momento siguen observando gran debilidad. Parece que los operadores han vuelto a la dinámica previa al conflicto y los nubarrones sobre la IA han reaparecido. El software y la ciberseguridad han vuelto a niveles previos de guerra, mientras que los semiconductores repuntaron, lo que ha provocado la peor semana en rendimiento relativo del software registrada hasta la fecha. El sector financiero también mostró debilidad, especialmente el viernes. Sí que es cierto que antes de ello la semana tuvo fortaleza. Goldman señalaba que el sentimiento se vio afectado por varias noticias negativas, la preocupación de los bancos por la nueva inteligencia artificial de Anthropic, según Bloomberg, el aumento del riesgo asumido por las aseguradoras frente a los niveles previos de la crisis 2008-2009, según Wall Street Journal, y que Ares Management planea lanzar un fondo de crédito privado significativamente menor que los anteriores. Y también se podría sumar un poco esa creación de los CDS contra el crédito privado, ¿no?, para cubrirse ante el riesgo. Por tanto, la situación también, no tanto por los bancos, sino por esas instituciones financieras no bancarias en torno al nubarrón del crédito privado, se mantienen o han reaparecido ahora que el conflicto parece, y digo parece porque este fin de semana ha vuelto a polvorín, ¿no? Ha vuelto a escalar, parece. ¿Qué ha pasado en el conflicto de Irán? Bueno, vamos a repasar un poco porque en términos generales veíamos como durante las últimas 2 semanas, más específicamente la última semana y media, la correlación entre acciones, bonos y petróleo se había roto, ¿no? Hasta ahora pues los precios del petróleo subían, los bonos caían, las acciones caían. Bueno, ya en la última semana hemos visto movimientos un poco más al revés. Sobre todo eran los precios del petróleo los que se mantenían, eran los rendimientos los que caían, es decir, el precio del bono el que subía a la vez que subían los precios de las acciones. Acciones y bonos, especialmente las acciones, descontando pues más optimismo. Los bonos sí que es cierto que un poco más contenidos y el precio del petróleo que se mantenía en niveles muy elevados. El rebote, sobre todo por el lado de la renta variable, tenía un gran impulso mecánico. Luego hablaremos un poco más de ello, sobre todo derivado de los cierres de cortos, grandísimos cierres de cortos que hemos observado, y también esas compras de los fondos seguidores de tendencia, que por cierto siguen, prevén grandes flujos compradores
posible siempre y cuando se mantengan niveles. La única opción que tenían los bajistas ante este entorno era sobre todo que volviera a escalar el conflicto. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ha pasado en las negociaciones del fin de semana. Aquí podemos ver una cronología de los titulares del sábado. En primer lugar, las conversaciones empezaban. Por el lado americano destacaba la presencia de J.D. Vance, vicepresidente estadounidense, y luego por el lado iraní, pues sobre todo estaba Ghalibaf, que es un poco el que parece el líder de Irán en estos momentos, el que lidera las negociaciones y todas las conversaciones prácticamente exteriores. Irán había presentado anteriormente sus 4 líneas rojas al primer ministro pakistaní, que haría como mediador, según la televisión estatal iraní. Eran Estrecho de Hormuz, reparaciones de la guerra, activos iraníes bloqueados y alto al fuego en toda la región. Se dice que las reparaciones de la guerra es una nueva exigencia que no aparecía en las 2 condiciones previas de Ghalibaf, que es un poco el líder, y que el viernes sí que dijo que se necesitaba el Estrecho de Hormuz y también se necesitaba el alto al fuego en toda la región y los activos iraníes bloqueados. Bueno, no, decía que hacía falta ese alto al fuego en toda la región, evidentemente por descontado, pero las 2 condiciones eran Estrecho de Hormuz y los activos iraníes bloqueados. Y luego el sábado añadieron esas reparaciones de guerra, algo que sí que es cierto que ya se estaba sondeando mucho. Eso sí, el sábado vimos como 3 superpetroleros cruzaban el Estrecho de Hormuz. En conjunto transportaban 6 millones de barriles de petróleo. Esto marcaba el día con mayor flujo de petróleo desde que comenzó el conflicto. Evidentemente sigue habiendo un gran déficit. Ojo, porque el déficit del Estrecho de Hormuz está siendo compensado en parte a través de otras vías para pasar sobre todo la parte petrolera, pero aún así sigue habiendo un gran déficit petrolero. Y bueno, pues el sábado tuvimos un buen día por ese lado, aunque parece que estos días van a acabar. También se decía que había pasado un buque de la Armada de Estados Unidos, pero sí que es cierto que, bueno, un buque con bandera estadounidense, pero sí que es cierto que un cargo militar iraní niega que ningún buque estadounidense cruzará el Estrecho de Hormuz el sábado. Bueno, hasta aquí normal, titulares cruzados y demás, hasta que 21 horas después, esta madrugada del domingo, las conversaciones han fallado. Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán concluyeron la madrugada del domingo sin un acuerdo de paz, después de que Teherán se negara a aceptar las principales exigencias estadounidenses, incluidos los compromisos sobre su programa nuclear, según informaron funcionarios estadounidenses. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance afirmó que las negociaciones, que duraron 21 horas, concluyeron sin un avance significativo a pesar de los esfuerzos de buena fe realizados por Washington. Dijo: no hemos llegado a un acuerdo y creo que son malas noticias para Irán, mucho más que para Estados Unidos. Pero lo cierto es que necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear, dijo Vance, y agregó que la propuesta presentada era la oferta final y mejor del gobierno. Irán no tiene previsto celebrar una nueva ronda de conversaciones con Estados Unidos, según informa la agencia de noticias Fars, citando una fuente cercana al equipo negociador. El equipo estadounidense buscaba una excusa para abandonar la mesa de negociaciones, añadió. Y ante todo esto, pues Trump ha publicado en su red social algunas novedades importantes, sobre todo en cuanto al flujo del Estrecho de Hormuz. Fíjense. Así pues, ahí lo tienen. La reunión fue bien, se llegó a un acuerdo sobre la mayoría de los puntos, pero el único punto relevante e importante, el armamento nuclear, no se aprobó. Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear todos los buques que intenten entrar o salir del Estrecho de Hormuz. En algún momento llegaremos a un acuerdo en el que todos podrían entrar y salir libremente, pero Irán no lo ha permitido, limitándose a decir: puede que haya una mina por ahí, de la que nadie más sabe. Esto es extorsión internacional y los líderes de los países, especialmente Estados Unidos, jamás se dejarán extorsionar. También he ordenado a nuestra Armada que busque e intercepte a todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar. Además, comenzaremos a destruir las minas que los iraníes colocaron en el estrecho. Cualquier iraní que nos dispare o a embarcaciones pacíficas será destruido. Irán sabe mejor que nadie cómo acabar con esta situación que ya ha devastado su país. Su armada ha desaparecido, su fuerza aérea ha desaparecido, su sistema antiaéreo y su radar son inútiles. La mayoría de sus líderes están muertos, todo por su ambición nuclear. El bloqueo comenzará en breve. Otros países participarán en este bloqueo. No se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal de extorsión. Quieren dinero y, más importante aún, quieren armas nucleares. Además, en el momento oportuno, estamos completamente preparados y nuestras fuerzas armadas acabarán con lo poco que queda de Irán. Bueno, tiene sentido que Estados Unidos trate de bloquear cualquier paso a través del Estrecho de Hormuz
En este caso lo principal que estaba pasando era desde Irán y con dirección a Asia, más concretamente con dirección a China. Bueno, pues puede ser una herramienta para que China presione a Irán de aceptar el acuerdo. Yo la verdad las conversaciones las veo totalmente bloqueadas. No va a entrar por el aro prácticamente ninguno de los dos. Por tanto, la única opción que hay de que esto termine pronto es que uno de los dos ceda. Y en este caso Estados Unidos no sé cómo lo podría vender como una victoria en caso de que haya una cesión por ese lado. Donald Trump también ha dicho: Irán prometió abrir el estrecho de Hormuz, pero a sabiendas no lo hizo. Esto causó ansiedad, trastornos y sufrimiento de muchas personas y países en todo el mundo. Dicen que colocaron minas en el agua a pesar de que toda su armada y la mayoría de sus lanzadores de minas han sido destruidos. Puede que lo hayan hecho, pero ¿qué armador querría correr ese riesgo? Hay una gran deshonra y un daño irreparable a la reputación de Irán y de lo que queda de sus líderes. Pero ya hemos superado todo eso. Como prometieron, más les vale comenzar el proceso para abrir esa vía marítima internacional cuanto antes. Están violando todas sus leyes. El vicepresidente J.D. Vance, los enviados especiales me informaron detalladamente sobre la reunión que tuvo lugar en Islamabad gracias al amable y muy competente liderazgo del, en este caso, de Pakistán. Son hombres extraordinarios y me agradecen constantemente por haber salvado entre 30 y 50 millones de vidas en lo que habría sido la guerra terrible con la India. Siempre agradezco escuchar eso. Dice: la reunión con Irán comenzó temprano por la mañana y duró toda la noche, casi 20 horas. Podría entrar en muchos detalles y hablar de todo lo que se logró, pero solo hay una cosa que importa. Irán no está dispuesto a renunciar a sus ambiciones nucleares. Eso parece que es un poco el punto clave. Hay dos puntos claves aquí. Uno, que Irán no quiere rechazar o renunciar a sus ambiciones nucleares, ¿no? Que es lo que quiere Estados Unidos y que teóricamente ya lo habían logrado con la victoria de este conflicto, que se ha logrado la victoria en numerosas ocasiones. Y por otro lado, pues está que Estados Unidos quiere que se abra el estrecho de Hormuz. Bueno, pues vamos a ver cómo queda la cosa a partir de aquí. No tengo muy claro si esto es una nueva escalada, no tengo muy claro si las operaciones se van a centrar simplemente en el estrecho de Hormuz y en tratar de que los buques pasen poco a poco. No tengo muy claro cuál es la situación. Lo que sí que tengo claro es que si se bloquean los buques que ahora estaban saliendo principalmente desde Irán hacia China, que es prácticamente lo único que transita a través del estrecho, pues quizás China puede presionar a Irán para que acepte un tipo de acuerdo, pero es que lo veo bastante complicado, veo la cosa muy, pero que muy encallada. Irán sobre las negociaciones fallidas, dice el enemigo americano que es vil, malvado y deshonesto, intentó lograr en la mesa de negociaciones lo que no pudo lograr mediante la guerra. Irán ha decidido rechazar estos términos y continuar la sagrada defensa de su patria por todos los medios necesarios, militares y diplomáticos. Oye, yo veo que ambos están diciendo como que esto va a volver a escalar y van a volver los ataques. No lo sé, no sé cómo queda este acuerdo de paz al que todavía le deberían de quedar unos días, más o menos más de una semana, unos 8 o 9 días. Trump también dijo que si pilla a China suministrando armas a Irán y les impondría un arancel del 50%. Dice: tenemos que replantearnos la OTAN, no estuvieron ahí para nosotros. El comentario sobre el arancel del 50% a países que suministren armas a Irán incluye a China. El mercado bursátil no ha caído prácticamente nada tras la guerra. Estados Unidos podría atacar las plantas de desalinización y centrales eléctricas de Irán. Sinceramente, el precio del gas no ha subido tanto como esperaba. El precio del petróleo y del gas podrían ser más bajos antes de las elecciones de mitad de mandato, o quizás algo más altos. Pues vale. La caída del precio del petróleo puede que no ocurriera inicialmente, la caída del precio del petróleo ocurrirá eventualmente. Queremos ayuda de la OTAN y nos ayudan, los precios del petróleo acabarán siendo más bajos cuando todo esto termine, y también ha mencionado a Japón y Corea del Sur y dice que no lo han ayudado. Se dice también que el presidente de Irán, en una llamada con su homólogo ruso, supongo que con Putin, afirmó que Irán está listo para un acuerdo equilibrado y justo que garantice una paz y seguridad estables, según medios estatales iraníes. Sí que es cierto que desde Irán se están leyendo comentarios un poco contrarios y se dice que el presidente de Irán no tiene ahora mismo ningún mando y que el mando está sobre todo en la Guardia Revolucionaria iraní y con este hombre que está liderando las conversaciones, que no me acuerdo ya de su nombre, que es ¿cómo es? Aquí está, Kalibaf, no sé si lo estoy diciendo bien, pero ese parece que es el hombre que está liderando un poco todo esto. También, por último, un alto funcionario estadounidense afirmó que Irán también rechazó el llamado a poner fin a la financiación de Hamas, Hezbollah y los hutíes y abrir completamente el estrecho de Hormuz. Creo que hemos dado un repaso bastante claro a cómo está la situación en cuanto a las conversaciones. Queda claro que no va a pasar nada a través del estrecho de Hormuz. Eso evidentemente hace que los precios del petróleo salten y lo estamos viendo en los derivados del fin de semana, que ya muestran una subida de entre el 7 y el 8% en los precios del petróleo.
Eso evidentemente hace que la renta variable tenga que volver a descontar un poco este peor escenario, que es el de que vuelvan los ataques. Unos ataques que teóricamente seguimos dentro de ese alto al fuego. Teóricamente sigue quedando tiempo para que se lleven a cabo conversaciones. Pero sinceramente lo veo en puntos muy pero que muy alejados. Antes de pasar con los niveles clave, permítanme hacer un comentario sobre el patrocinador de estos vídeos. El patrocinador de hoy es Bison Trade, que es el broker online del Banco Miralta Bank. Es un broker español, evidentemente totalmente regulado, que ofrece una gran cantidad de productos, desde acciones hasta fondos, ETFs, opciones, todo tipo de productos, y que también tiene una parte de blog donde soy colaborador. Por cierto, también hay vídeos de YouTube aquí en el canal de Bison Trade, lo cual os invito a verlos cuando pase este vídeo. Nuestro objetivo es un poco pues dejar informes, dejar comentarios y tratar de hacer un poco más clara la visión de los inversores. Por tanto, si os interesa un broker español, con atención al cliente evidentemente española, totalmente regulado y con unas comisiones muy ajustadas a sus competidores también nacionales, pues tenéis Bison Trade y todo su equipo a disposición. Así que nada, muchas gracias a Bison Trade por patrocinar este contenido, y si os interesa tenéis abajo en la descripción todos los enlaces. Continuamos con los niveles claves, aquí haciendo mención al buen amigo del canal JJ Montoya y un poco a lo que estamos observando. Fíjense. La volatilidad mostró una señal un poco divergente. Sí que es cierto que se vino abajo prácticamente tanto la implícita como por strike fijo, como incluso el VVIX durante la semana, pero el cierre del viernes, fíjense que el VVIX cerró por encima de 100, las opciones sobre el propio VIX, y el VIX por debajo de 19. Este tipo de divergencia suele interpretarse como una señal institucional de cautela, indicando que inversores sofisticados están comenzando a posicionarse para un posible repunte de volatilidad antes de que este se materialice. En otras palabras, que se observa demanda de protección en un entorno aparentemente calmado con ese alto al fuego, aunque fuera frágil. Es relevante destacar que este tipo de acuerdos geopolíticos suelen producirse en entornos de mercado con mayor estrés. Sin embargo, en esta ocasión el mercado ya había rebotado cerca de un 5% desde mínimos de menos de una semana, anticipando parte del escenario. Sí que es cierto que es sorprendente cómo el mercado rebotó incluso antes del anuncio del alto al fuego, ¿no? Adelantándose un poco a esa visión que siempre tiene Trump de echarse atrás. Y mira que ha tenido varios taco trades en este conflicto. Como hemos señalado en informes anteriores, dice el buen amigo JJ Montoya, consideramos que la fase más sencilla del rally ya se ha completado. No obstante, el mercado presenta una característica relevante. Existe muy poca cobertura para movimientos al alza, cola derecha. Bueno, coincido plenamente aquí con la visión del amigo JJ. Al final el mercado está dispuesto a saltar, la verdad, y también tiene empuje por el lado sistemático y evidentemente ha tenido gran empuje por el cierre de cortos. Sin duda, el gran riesgo a la baja es que el conflicto vuelva a escalar. Desde un punto de vista técnico, la pérdida de la zona 6.700 junto con la media de 200 sesiones en el S&P podría deteriorar significativamente el escenario, incluso abriendo la veda para un movimiento a la baja hasta el 6.500. Durante el reciente rally se ha observado una demanda constante de coberturas, lo que sugiere que el posicionamiento sigue siendo prudente. Bueno, aquí podemos ver el mapa de Gamma, cortesía evidentemente del buen amigo JJ, y la verdad es que queda muy clara la situación. Un nivel clave serían los 6.750, 6.800 en caso de que el mercado abra a la baja, que todo pinta que va a ser así. Si se pierde con fuerza, pues podríamos evidentemente caer mucho más. Oye, fíjense, porque aquí tiene un gap bastante interesante hasta esos 6.600. Podría ser una corrección interesante para cerrar ese gap. No lo vería ni mucho menos raro, ¿no? Y yo lo que trataría sobre todo es esto más bien como un lateral. Sí que es cierto que el empuje, que el rebote, pues evidentemente tiene ese empuje mecánico, tiene esa fortaleza de los fondos sistemáticos, pero ya se ha logrado, ya hemos vuelto un poco a este nivel. A partir de aquí, pues sí que es cierto que hace falta algo más. Y evidentemente el conflicto no ayuda, los nubarrones sobre el software, la ciberseguridad tampoco, el crédito privado tampoco, y esa liquidez restrictiva pues la verdad que de momento tampoco está cambiando. Por tanto, parece que vamos a tener una apertura con correcciones, hay mucho movimiento, ya saben, los premercados, así que estaremos pendientes. Y bueno, yo ese primer nivel, más allá del 6.500 evidentemente, sí que es cierto que este gap que se abrió aquí me sorprende bastante que no se cierre. Así que bueno, vamos a estar pendientes un poco de esos movimientos.
movimientos. En cuanto a la renta fija, algunos comentarios. Bueno, pues hubo una gran caída de los rendimientos, alza de los precios de los bonos cuando se anunció el alto al fuego, pero fíjense que luego durante toda la semana los inversores profesionales se han mantenido algo más desconfiados quizás que la renta variable y los rendimientos volvieron a repuntar. Tal fue así que los rendimientos americanos a 30 años, fíjense que cerraron la semana en el 4,9%, es decir, optimismo, pero tampoco mucho lo que vimos en la renta fija durante la última semana. Sí que hubo más optimismo por el lado del dólar, que tuvo una caída bastante fuerte, de hecho fue la mayor caída semanal desde abril de 2025, algo que ayudó a los precios del oro a repuntar, aunque vemos un movimiento también que no muestra fortaleza, pero frágil, y probablemente estas noticias pues pueda provocar ese salto del dólar, esa vuelta un poco a la debilidad por el lado del oro. De momento, pues, en un entorno de alta incertidumbre por las conversaciones. Bitcoin, que tenía una muy buena racha, sí que es cierto que fue finalizada este fin de semana con la caída de hoy domingo debido a ese corte de las negociaciones en el entorno 70.000, 73.000. La verdad que no hay muchas novedades tampoco por este lado, ni por el lado de los precios del oro, ni por el lado de los precios del Bitcoin, y quizás la novedad que afectará al resto será que el dólar pueda saltar debido a lo que ha ocurrido este fin de semana. Por el lado europeo y asiático tampoco hay mucho que comentar. Evidentemente, viendo que los derivados están cayendo, pues se puede anticipar una apertura débil por el lado asiático y una apertura también débil por el lado europeo. La verdad es que ha habido un rebote muy fuerte, especialmente, por ejemplo, en el IBEX 65, que prácticamente el índice ha recuperado todo lo perdido y todos esos niveles preconflicto. Al final, Europa, a diferencia de Estados Unidos, sí que estaba mostrando más empuje previo al conflicto, y es entendible que si volvemos un poco a esa dinámica, pues puedan seguir teniendo más fortaleza. Ahora, de nuevo también con este bloqueo, aunque buena parte de lo que pasa a través del estrecho de Hormuz, especialmente por el lado europeo, se ha reemplazado por otras vías, sí que es cierto que esto puede afectar y la escalada de nuevo, pues evidentemente va a volver a generar cierto miedo. Especialmente Asia con la apertura, y veremos a ver porque la apertura europea pues también pinta a ello. Ya por último, algunos datos macro importantes de la semana. Conoceremos datos económicos de China el jueves. En Estados Unidos conoceremos algunos datos, pero no muy importantes. Quizás el más relevante sea la inflación por el lado del productor del mes de marzo el martes. Más allá de esto, empieza la temporada de resultados con los bancos. Será muy importante a ver qué nos dicen de las cucarachas del crédito privado. Ya recuerdan los comentarios de la conference call anterior de JP Morgan. También tenemos algunos resultados importantes como SML, ya saben, todo el tema semis. Esta semana también puede ser importante. O Taiwan Semiconductor para el jueves. Netflix de servicios de comunicación también lo hará el jueves. Como ven, ya entramos en plena temporada de resultados empresariales. Ojo, una temporada ambiciosa en cuanto a los resultados empresariales esperados. Veremos a ver si se logran los objetivos. Repito, tienen todos los datos, estamos ante un entorno de alta incertidumbre, los mercados tienen empuje, pero un empuje que se puede ver truncado por las conversaciones fallidas entre Estados Unidos e Irán, y sobre todo que se puede ver frenado si los nubarrones que le acechan más allá del conflicto, software, ciberseguridad, crédito privado, liquidez restrictiva, no cambian, y de momento no tienen pinta de cambiar. Así que nada, tienen todos los datos, espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedme algún like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.